gracias, muchas gracias. Una semana más con ustedes. Una semana más, ustedes con hechos y opiniones. Bueno, esta semana vence el plazo para la presentación de los impuestos personales. El 15 de abril de cada año, el IRS anuncia, digamos, el cierre formal de la temporada de impuestos. Sin embargo, hay personas que por una razón u otra tienen la necesidad de presentar esos impuestos un poco después del día 15. Bueno, el riesgo de presentarlo luego del día 15 es que si a usted le toca devolver dinero al gobierno federal o al estado donde usted reside, tendrá una penalidad y unos intereses que pagar. De ahí la importancia de que quienes deben devolver dinero en la presentación de sus planillas de impuestos puedan, su contador, su profesional de impuestos, pueda pedirle una extensión, y es casi una rutina que las oficinas que dan estos servicios, la extensión se esté haciendo todavía el día 15 a las 12 de la noche. Claro, pedir la extensión hasta el mes de octubre, en este caso del 2024, tiene algunos requisitos. Y su contador le explicará cuáles son para que usted califique y pueda presentar esa extensión. Si por algún motivo usted que le toca pagar impuestos o al gobierno federal o al estado no tiene toda la documentación apropiada lista, su contador, su profesional de impuestos puede pedirle una extensión hasta el mes de octubre. Esa extensión, repito, tiene regulaciones. Su profesional debe orientarle para evitar errores innecesarios. Ahora bien, las personas que van a recibir dinero, van a tener un refund en sus impuestos, preséntenlo, si lo presentan después del día 15 de abril, no van a tener ningún tipo de dificultad. Lo ideal es que todos hagamos la presentación de impuestos a tiempo, es decir, el 15 de abril de cada año. Pero hay circunstancias, documentos, cartas de la escuela en algunos casos, documentos universitarios en otros, documentos médicos, una forma de impuestos W2, 1099, etcétera, que está pendiente. Y la gente que tiene negocios, un volumen muy alto de gastos y no tienen toda la documentación, esa documentación completa, pues tienen la necesidad de pedir una extensión. De ser ese el caso, si usted pide la extensión, hay regulaciones. Y dos, si no la pide y presenta los impuestos después de la fecha límite, es decir, el 15 de abril, usted tendrá que pagar, junto con lo que le corresponde devolver, intereses y penalidades. Así que, pendientes. Las personas que tienen corporaciones, LLC, S Corporation, C Corporation, pendientes, hablen con su contador, hablen con su profesional, bueno, en este caso el contador, para que les oriente y evite mayores dificultades. Les informo que el IRS este año está siendo sumamente severo y han aumentado de manera sustancial las auditorías. De igual forma, han aumentado las cartas cobrando. Recuerden que durante el periodo de pandemia, el IRS suspendió las cartas de cobro de balances pendientes, pero ya en el 2024 han retomado el envío de estas cartas y les confieso que están siendo sumamente agresivos con esos cobros. Así que, primero, dueños de negocios, grande, pequeño, mediano, no importa, por favor, no le cojan miedo a las cartas, ábranlas, afronten lo que dice esa carta.
Si necesita un acuerdo de pago, usted puede hacerlo llamando por teléfono. El teléfono está en la carta que le llegó. Si es una deuda de varios años y requiere un acuerdo de pago, pues reúna todas las cartas, llame al IRS o al Estado si la deuda fuera estatal y puede hacer un acuerdo de forma en línea sin mayor problema, tanto online como por teléfono. Si entiende que necesita asistencia para eso, pues vaya con sus cartas donde su profesional de impuestos, donde su contador, para que le ayude a hacer un acuerdo de pago en papel y usted lo puede enviar por correo. Si la deuda es de negocios y necesita una oferta en compromiso, entonces también lleve todas sus cartas, póngase de acuerdo con su preparador o su contador para darle respuesta a eso. Pero por favor, afronte esas cartas. Tengo casos en mi oficina profesional de personas que llegan con cartas de 4 o 5 años que nunca las han abierto por el temor a lo que dice ahí. En la medida en que esas cartas se añejan, envejecen, en esa medida su problema se complica y la posibilidad de que el IRS o el Estado, si fuera la deuda estatal, le pongan un levy a su cuenta es muy alto. Les repito que ambas agencias, el IRS o las agencias estatales de impuestos, ambas agencias están siendo muy agresivos con los cobros y están yendo casi inmediatamente a ponerle un levy a su cuenta y sacar el dinero directamente. Evítese un levy, evítese que le sustraigan el dinero de su cuenta llegando a un acuerdo de pagos o yendo donde la oficina profesional que le da servicios para que le ayuden en ese procedimiento. Pero tengan pendiente que en unos días, el 15 de abril 2024, vence el periodo de impuestos y que las personas que le toca devolver dinero, sea al gobierno federal o sea al Estado, si no cumplen con ese requisito el día 15, tendrán que pagar, además de la deuda que acumulan por la presentación de los impuestos, intereses y penalidades. ¿Ok? Si usted entiende que no está completo su proceso para concluirlo el día 15, hable con su profesional, pida una extensión y el profesional en la oficina le explicará los requisitos para poder procesar su petición de extensión. No se duerman con eso, que nos mal acostumbramos a que en estos años que tuvimos de pandemia y estos años que tuvimos ausentes de recibir cartas conminándonos a pagar, nos olvidamos que el IRS no juega con su dinero, no juega con las deudas que tenemos con ellos, y para muchos ha sido sorpresa la agresividad con que llegan las cartas, la prontitud más bien, pero el nivel de rapidez con que le hacen un levy y le sacan el dinero de su cuenta. Evite eso haciendo los procedimientos que en este segmento le estamos recomendando. Una de las dificultades serias que tienen los pequeños negocios es el acceso a capital. Los negocios grandes y medianos de Estados Unidos, y hablo de negocios grandes, medianos, y lo que en el sector norteamericano se llama un small business, estamos hablando de negocios de 100 empleados arriba. Esos negocios llegan a acuerdos con los bancos comerciales o con alguna Federal Credit Union y establecen una línea de crédito que le permite, en la mayoría de los casos, cubrir de manera mensual sus costos operativos básicos, entre ellos cubrir la nómina o el payroll. Los negocios pequeños, como los nuestros, no tenemos esa posibilidad, o porque no calificamos, porque no tenemos la organización que establecen las reglas en Estados Unidos, o por desconocimiento, o ambas penas a la vez. Bien, en ese orden, hay agencias federales
agencias estatales y agencias en la ciudad de donde usted reside que orientan a los pequeños negocios, y hablo de negocios de 10 empleados abajo, 20 empleados hacia abajo, para que puedan tener acceso a capital con un precio blando que puedan pagar sin que se descapitalicen. En el caso de la ciudad de New York, una agencia que viene haciendo un trabajo extraordinariamente bueno y que todo pequeño negocio latino de la ciudad de Nueva York, de los 5 condados, Bronx, Manhattan, Queens, Staten Island, Brooklyn, deberían aprovechar, es la SBS, Small Business Services. Esta agencia que corresponde a la ciudad de New York, aquí lo pueden ver en la pantalla, esta agencia tiene un equipo de profesionales que hablan su idioma y el mío a servicio suyo. Tienen un grupo considerable de prestadores, de lenders, en donde ellos, los expertos del SBS, partiendo de su caso muy individual, de los criterios, del tipo de negocio que usted tiene, de la cantidad que necesita, de su score de crédito, de los ingresos que usted presenta, esos impuestos, de la estructura de negocio que usted tiene, de los empleados que tiene. Tomando como referencia esos criterios, ellos saben a cuál prestador, a cuál lender le deben enviar su caso que tenga mayor probabilidad de que se lo apruebe. Esta agencia no es quien hace el préstamo. Esta agencia gestiona el préstamo, es una intermediaria entre usted como pequeño negocio y los bancos o las entidades financieras que hacen estos préstamos. Debemos aprovechar al máximo esta oportunidad, porque la ciudad de New York ha dispuesto que estos financistas, estos expertos en armarle un paquete inteligente, legal y bien estructurado para su lender o para su posible prestador, ellos ponen todo el empeño para que esto funcione. Yo les sugiero que por favor el técnico, el señor director, le va a poner en la pantalla el website de la ciudad de New York que se encarga de procesar estos casos, que es el nyc.gov/site/SBS. Ese website usted entra y siga las instrucciones. En los 5 condados tienen oficinas disponibles. Usted debe hacer una cita, usted va a visitar la oficina o va a llamar, le van a orientar, le van a pedir información de su negocio, por ejemplo, qué tipo de servicio o producto tiene, cuál es el ingreso anual del negocio, si tiene los impuestos comerciales al día, la documentación suya como dueño o socio del mismo, la documentación que usted y yo sabemos que necesita para un procedimiento de este tipo. Después de una evaluación previa con usted, le harán algunas sugerencias respecto a qué cosas debe corregir de su expediente. Usted va, lo organiza, lo completa, regresa a la oficina que le está dando la orientación y entonces ellos procederán a someter su caso ante uno de los prestatarios, uno de los lenders de que ellos disponen. Los pequeños negocios de 20 empleados hacia abajo, 1, 2 empleados, no importa, tienen una gran oportunidad con esta agencia. Hechos y Opiniones es sumamente crítico con el gobierno estatal, federal y de la ciudad, pero cuando hay acciones como esta del SBS, nos parece justo y correcto ponerle la información a ustedes en la mano para que puedan aprovecharla de manera adecuada y puedan oxigenarse un poco. ¿Por qué sugerimos que valoren un préstamo a través de esta agencia? Primero, porque la agencia no hace negocios con eso. La agencia simplemente es un intermediario
y no le va a cobrar por darle el servicio. Y segundo, porque la cantidad de negocios pequeños, y cuando hablo de negocios pequeños, hablo de negocios de nosotros, de 10, 20 empleados hacia abajo, están cerrando con una celeridad pasmosa. Y la razón por la que están cerrando es porque se han disparado los costos de los insumos, los costos de la mercancía que usted compra para poder dar el servicio, digamos, vender comida, vender furniture, lo que usted, el producto que usted venda o el servicio que usted ofrezca. Aquí califican perfectamente bien con las cosas en orden. Claro, salones de belleza, barberías, pequeños restaurantes de 3, 4, 5 empleados, personas que tienen desde casa, manejan pequeños negocios, que venden ropa, etcétera, personas que venden productos de belleza, que la distribuyen en los salones. Aquí califican un montón de negocios que nosotros manejamos cotidianamente en nuestra comunidad y que tienen la posibilidad de no permitir que la inflación y los altos costos de los insumos se los traguen. Aprendamos algo del mercado anglosajón y es trabajar con capital prestado a un buen interés que nos permita llenar nuestra tienda de productos, llenar nuestras oficinas de lo que necesita para poder relanzarse, sea en materia de publicidad, en materia, repito, de compra de insumos, en lo que usted entienda que le va a permitir crecer como negocio, porque la falta de capital es la razón esencial por la que nuestros negocios están cerrando. Repito, vaya al website de la agencia de la ciudad de New York, SBS, aprenda las posibilidades que tienen para que a su negocio entre oxígeno, que este oxígeno sea líquido a través de un préstamo con intereses blandos y razonables, para evitar que, así como ha visto usted sus vecinos en su vecindario cerrar por falta de liquidez de dinero, usted no corre la misma suerte. Aprovechemos estas posibilidades porque la verdad es que la situación de la crisis y el golpe que nos da a todos, la inflación permanente de la economía, nos puede sacar del mercado. Señores, regresamos después de esta primera pausa. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca y eliges mostrar nuestros colores donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar. Amigos, el ejercicio no es cuestión de belleza, es por su salud. Hola, yo soy el Dr. Peter Montán y en este momento quiero dirigirme a ti, a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos. Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de donarle la vida, darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia. En la ciudad de Nueva York, bajo el alcalde Rick Adams, en el 23 logramos tener el número más bajo de peatones muriendo por ser chocados. También tuvimos el número más bajo
de ciclistas muriendo, aquellos que usan la bicicleta de pedales. Sin embargo, el número más alto fue la bicicleta eléctrica. Una e-bike es una forma excelente de llegar a tu destino, pero ¿es seguro usarlas en la ciudad de Nueva York? La respuesta es sí, siempre y cuando tomes algunas precauciones, ya que las e-bikes aceleran rápidamente y frenan lentamente. Recuerda no montar en la acera, usar baterías certificadas UL y seguir todas las leyes de tránsito. Ponte listo antes de partir en nyc.gov/e-bikes. Bueno, señores, de regreso, hechos y opiniones. Fuimos testigos de el eclipse solar hace unos días. Y bueno, como fenómeno natural, como fenómeno astronómico, pues nada, la novedad, la posibilidad de que de manera parcial en algunos lugares y de manera total en otros, la Tierra se viese oscurecida por este eclipse, genera un montón de entusiasmo en unos lugares, en unas personas, miedo en otras personas, ambas cosas entendibles. En la medida que pasa el tiempo, que la ciencia avanza, pues los seres humanos le damos explicaciones más lógicas a fenómenos como el eclipse. Sin embargo, vale decir que estos fenómenos, hasta hace muy poco, hace 3-4 siglos, eran fundamentalmente interpretados como asuntos religiosos, en algunos casos como castigo, en otros casos como premonición de noticias no necesariamente buenas. Se asumía que la llegada de un eclipse podía afectar la fertilidad de la mujer, la producción agrícola, etc. Muchas interpretaciones producto del desconocimiento de este fenómeno natural. Bien, pero es bueno, quiero darle un enfoque distinto, como siempre hacemos en Hechos de Opiniones, es bueno hablar un poco del eclipse como tal. Hay dos tipos de eclipse. Está el eclipse de sol y el eclipse de luna. Esta vez tuvimos un eclipse de sol. ¿Y cuándo se da un eclipse de sol? Se da cuando la Tierra, cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol. La luna se interpone entre la Tierra y el sol, que fue lo que vimos ahora, ese es el eclipse solar. Cuando es el eclipse de luna, es que la Tierra se interpone entre la luna y el sol. En el solar, la luna se interpone entre la Tierra y el sol. En el lunar, la Tierra se interpone entre la luna y el sol. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque en el movimiento de rotación de los planetas, no olvidemos que el movimiento de traslación de los planetas, en que el planeta se mueve 365, eso es lo que genera el año. Los 365 días es el giro que da la Tierra alrededor del Sol. Ese movimiento de traslación que hacen los planetas o la Luna, que es un satélite de la Tierra, es en ese movimiento que cíclicamente se interponen o la Tierra entre la Luna y el Sol o la Luna entre la Tierra y el Sol. Este fenómeno llamado eclipse no es nada extraordinario o no es nada para preocuparse, sino que es un ciclo propio de la Vía Láctea, un ciclo propio de la Vía Láctea que periódicamente se repite. Muchos entendidos dicen que el próximo podríamos verlo en el 2040 o 2044, el próximo eclipse de sol. Así que, bueno, en New York, en el caso de New York, la algarabía fue inmensa. Hubo personas que se trasladaron a lugares remotos para poder apreciar de manera más de cerca el eclipse.
Otros zonas como Times Square la llenaron, movimiento impresionante de personas para ser testigos de este fenómeno, y muchas personas se tomaron fotos para guardárselas a sus hijos, sus nietos, etcétera, porque bueno, si se podrá ver el otro en unos 20 años más o menos, pues entonces pocos podrán o podremos contar con ver un próximo eclipse. Así que eso tiene una razón esencialmente del sistema solar, de la Vía Láctea en donde nos movemos, y simplemente es que en ese movimiento de traslación un planeta se interpone entre el Sol, y en este caso la Luna, o un satélite como la Luna entre la Tierra y el Sol. Algo tan sencillo como eso es lo que provoca lo que llamamos el eclipse de Luna o el eclipse de Sol. Repito, mucha gente le ha dado interpretaciones religiosas, pero la interpretación religiosa viene esencialmente cuando la ciencia no tenía una explicación razonable respecto a qué producía el eclipse. Claro, en todas partes se cuecen habas y en todas partes aparecen los oportunistas que, bueno, empiezan a pregonar y a predecir cosas respecto, buenas o malas, o buenas y malas, respecto al impacto que podrá tener un fenómeno como este, cuando realmente eso pasa y no sucede extraordinariamente nada del otro mundo. Así que hemos visto las consecuencias, excepto aquellas personas que no siguieron las instrucciones de los científicos y no se cubrieron de forma adecuada los ojos. Después de eso, no creo que las cosas pasen a mayores. Miren, en el bloque siguiente, yo quiero hablar de política local, de política de República Dominicana. No lo quiero tocar en este bloque para separar un poco la paja del trigo. Así que, cuando regresemos, señor director, vamos a hablar del PRM, las fuerzas opositoras y la estampida masiva de gente hacia el partido de gobierno. Ya regresamos. Después que han pasado los días difíciles, ahora necesitamos salir, despejar la mente de todos estos problemas. Pero, ¿y mi mascota? ¿Qué hago con ella? La solución la tiene Riverside Veterinary Clinic. Ellos me la cuidan, la bañan y si necesita atención médica, tenemos al mejor, el veterinario Javier Ramos, el que tiene las manos de ángel. Ahora mi mascota y yo salimos de Riverside Veterinary Clinic sin preocupaciones. Llame a este número y dígale que yo lo mandé, porque le van a dar su descuento. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro, 14 quilates. El presidente Balaguer lo mandó a remover de su puesto. Crítico, plural, informativo, actual. Que piden que seamos líderes. Hechos y opiniones. La comunidad nuestra dominicana. Domingos, 11 de la mañana, TV Quisqueya, Vega TV. Acompáñenos todos el sábado 20 de abril a celebrar el Día de la Tierra. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266
347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. De regreso, hechos y opiniones. Bueno, hemos visto permítame reformular la introducción del tema. Todas las encuestas y el sentido común en República Dominicana dice que el presidente Luis Abinader gana sin mayor dificultad en la primera vuelta. Sectores políticos interesados en esta coyuntura electoral del 2024 les preocupa que después de las elecciones municipales de febrero pasado haya una avalancha indescriptible de dirigentes, militantes, oficiales electos en febrero, personas que perdieron la candidatura en febrero, que eran de los partidos de oposición, que de pronto están moviéndose hacia el PRM. Y yo me pregunto, ¿acaso el PRM actual representa realmente un cambio significativo en la sociedad dominicana, como para que sectores PLDistas, Fuerza del Pueblo, PRD, etcétera, se estén yendo en masa hacia el PRM? Yo no creo. Yo no creo que el PRM represente un paradigma en la sociedad dominicana de hoy. A mi juicio, y con respeto de los PRMistas, el PRM es un partido más, de la misma calaña que la Fuerza del Pueblo, que el otrora PRD, y que el Partido de la Liberación Dominicana. Me parece que es el mismo partido con 4 nombres distintos. La diferencia yo la puedo centrar en la conducta del presidente de la República y líder de ese partido, el licenciado Luis Abinader. Hasta ahora, Abinader ha mostrado cierta flexibilidad cuando de temas sensibles se trata, ha mostrado cierta prontitud con las denuncias de corrupción en su gobierno y ha mostrado interés en que la justicia, sobre todo el PEPCA, camine de manera independiente respecto al Palacio Nacional, al Poder Ejecutivo. Eso no lo podemos negar y debemos decir que esa acción del presidente Abinader le ha gustado a importantes sectores nacionales. Por lo tanto, ciertamente la conducta del presidente Abinader hasta hoy, al momento que grabamos este espacio, no tiene mácula que con nosotros conozcamos. No lo vemos comprometido con acciones de corrupción, repito, que nosotros conozcamos. Mi cuestionamiento va en otra dirección. ¿Es el PRM como estructura partidaria una panacea en la sociedad dominicana? Claro que no lo es. ¿Acaso la dirección del PRM entiende y tiene un proyecto de sociedad pensado para que podamos salir adelante? Claro que no lo tiene. Los niveles de conciencia de los sectores opositores que se están yendo al PRM crecieron en términos de conciencia política, entendiendo que había que refundar el país con el PRM porque lo representa. Claro que no. ¿Cuál es la preocupación de nosotros? ¿Qué costo tendrá para el presupuesto nacional la llegada masiva de opositores al PRM antes del proceso electoral? ¿Qué costo? A mí no me cabe la menor duda que la llegada masiva de esta gente que está abandonando el barco, tanto en el PLD como la Fuerza del Pueblo y o el PRD, su única preocupación y su único nivel ideológico y de conciencia es ir donde se firman los cheques, es ir donde está el poder, es ir detrás de canonjías, de favores, de tráfico de influencias, y el PRM lo sabe y el presidente Abinader lo sabe.
Ante esa premisa yo me digo, ¿qué costo tendrá para la sociedad dominicana la llegada masiva de dirigentes medios de estos partidos políticos respecto al presupuesto nacional? Creo que sin querer, o tal vez muy bien pensado por los cuadros políticos del PRM, yo quiero pensar que no lo han meditado, que es casi una casualidad, yo quiero pensar eso, me da pavor pensar en la posibilidad de que se esté construyendo en el PRM otra corporación política, como denunciamos en lo que sucedía en el PLD, en los gobiernos tanto del presidente Leonel Fernández como en los gobiernos del licenciado Danilo Medina, en el que el PRD se convirtió en un pulpo, literalmente un pulpo, que tenía control absolutamente de todo, y todo ese poder se puso al servicio de un grupo de mafiosos que se hicieron con el presupuesto nacional. ¿A costa de qué? De que la delincuencia esté fuera de control, de que tengamos una de las peores calidades educativas a nivel mundial, de que la juventud nuestra no tenga esperanzas. Ese fue el precio, ese es el precio que está pagando la sociedad dominicana por la concepción corporativa que tuvo el PLD desde el poder. Mi llamado de atención es, cuidado si el PRM va en esa trayectoria. Cuidado si el PRM va en esa dirección. Cuidado si con la llegada masiva de mañosos de los partidos ya mencionados, el PRM se transforma en lo que nosotros condenamos del 17 al 20, ¿ya? Y 3, se convierte en un dolor de cabeza nuevo para la sociedad dominicana. Yo espero que no. Yo espero que no. Sin embargo, todos los indicadores me dicen, que con esa conducta de traer hacia el PRM antes de las elecciones de mayo venidero, todo me indica que podríamos estar frente a otra conducta irregular, a otra conducta mafiosa que podría dar serios dolores de cabeza y que el pulpo, todo el expediente de pulpo, calamar, etcétera, podrían ser expedientes pequeños frente a lo que puede pasar con la avalancha masiva de gente que sencillamente le tiene un costo al presupuesto nacional. En ese mismo orden, se han estado promoviendo por primera vez debates vicepresidenciales, presidenciales y debates al Congreso Nacional. Sin embargo, yo pienso que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de exigir que estos debates se lleven temas de fondo, no de forma, de fondo, que dé al traste con propuestas serias respecto a los problemas nacionales. No se trata de ir a estos debates a descalificarse a nivel personal, de ir a tener poses, de ir a aparentar lo que no se es. Se trata de que demuestren en estos debates cuál es su conducta, cuál es su práctica, cómo han contribuido al bienestar de la sociedad dominicana desde lo que hacen hoy, antes de llegar a las posiciones que dicen que aspiran tener. Entonces, la situación de los debates no debe ser simple y sencillamente para echar lodo, no debe ser para echar lodo, tiene que ser para traer propuestas. Y no deben ser simples exposiciones, deben ser debates que los presentes contradigan las posiciones inexactas, insensatas de los que planteen cosas fuera de lugar, para que el televidente, el oyente, reciba una información clara respecto a lo que proponen cada uno. Así que, señores, profundicen esos debates, que no sean debates simplemente para hacer un espectáculo televisivo de entretenimiento farandulero y político, porque así sencillamente nosotros como sociedad no vamos a llegar a ninguna parte. Vamos al último bloque y regresamos con el colofón de hechos y opiniones.
Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Y eliges mostrar nuestros colores donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Acompáñenos todos el sábado 20 de abril a celebrar el Día de la Tierra. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. De regreso, hechos y opiniones. Mientras nosotros estamos preocupados, con razón, por la situación de la inflación en Estados Unidos, la inseguridad en algunas ciudades como New York, la situación de conflicto interno respecto a la violencia de alguna manera, y en esto coincido con mi hermano Frank Marte, el irrespeto a la policía de parte de sectores de la sociedad. Bueno, tengo que decir que ese irrespeto que hoy padece la policía hasta cierto punto se lo ganó porque hubo años, durante años, la policía de la ciudad cometió excesos. Claro, eso tampoco justifica que hoy por hoy una parte de la sociedad no respete a las autoridades. En mi caso en particular, la policía me puede detener las veces que quiera, pedirme la información personal las veces que quiera, y yo con mucho gusto, con el respeto que merecen las autoridades, haré lo que ellos me ordenen, porque para eso le paga la ciudad y para eso se supone que va en beneficio de todos nosotros. Esperamos que aquellos excesos que se dieron en los gobiernos de Giuliani, etcétera, no se repitan, pero también esperamos que una parte de la juventud entienda que tenemos la obligación de respetar las autoridades. Y repito, en eso coincido con mi apreciado hermano Frank Marte. Bueno, vamos al tema. Ayer conversaba con un amigo, un hermano, una persona de mis afectos, que lo tendrán pronto aquí en este espacio, Jason Arias. Hablábamos de lo que sucede en el mundo de la información, de la desinformación, de cómo nos hacen creer una cosa cuando detrás de esa información realmente hay otros hilos y otros propósitos.
Valga decir que el hermano Arias es un muchacho muy joven, conservador, que argumenta muy bien la defensa de su pensamiento, pero con el que vale la pena conversar por el nivel de madurez y el nivel, el sostén que tiene para defender sus posturas. Bueno, decía que nosotros envueltos en toda la vorágine que significa vivir en Estados Unidos, nos pasa debajo de la mesa y en titulares pequeños en la prensa nacional, inglés o español, la situación que pasa entre Israel y la Franja de Gaza. Señores, van 33.000 asesinados por los bombardeos israelíes a la Franja de Gaza. 1.200 asesinados en Israel por el conflicto inicial de hace 6 meses entre Hamas y el ejército israelí. 1.200 muertos en Israel, 33.000 muertos en la Franja de Gaza. Ni unos muertos ni otros se justifican, ni una acción ni otra se explica. Sin embargo, el plan de Israel, del ejército israelí, del gobierno sionista, de borrar de la faz de la tierra a Palestina, a los palestinos y sobre todo a la Franja de Gaza, los ha llevado a cometer unos crímenes que no tienen la menor justificación. La menor justificación. Esta discusión no es religiosa, no es antijudía. Esta conversación tiene que ver con los abusos y los crímenes que comete el gobierno israelí con un pueblo indefenso como el del pueblo palestino. No hay forma de que se explique que en estos 6 meses de conflicto la hambruna haya crecido de manera exorbitante y fuera de control en Palestina, que la destrucción de todo tipo de construcción sea masiva, que, señores, 1.000 niños, según la agencia Save the Children, han perdido una o ambas piernas producto de los bombardeos. Eso no hay forma de poder repararlo. Es doloroso lo que está pasando. Otras guerras se han ido desarrollando, por ejemplo, en África, y casi no se menciona. La semana próxima les prometemos traer un detalle de lo que sucede en el continente africano y las guerras recurrentes que se están dando, porque nos parece necesario que ustedes lo sepan. Sin embargo, la situación de la Franja de Gaza, el requerimiento del gobierno de Biden de que el primer ministro Benjamín Netanyahu detenga los bombardeos y habilite un corredor humanitario que permita el ingreso de alimentos, el ingreso de medicinas a la Franja de Gaza, nos parece correcto, pero limitado. ¿Por qué limitado? Porque mientras el gobierno de Biden pide detención de los bombardeos y la apertura de una vía humanitaria para hacer llegar estos alimentos y estas medicinas, por otro lado el Congreso norteamericano aprueba más dinero para que Israel siga comprando armamentos. Así que hay una contradicción en la política norteamericana respecto a la política hacia Israel, en la cual, para la propaganda, a mi juicio, piden la detención de los bombardeos y, por otro lado, continúan apoyando militarmente el gobierno de Benjamín Netanyahu. A nosotros, como persona y como programa, entendemos que la postura de Netanyahu tiene que ver, sobre todo, con la severa crisis política que tiene en Israel y la posibilidad de que su gobierno sea expulsado del poder, repito, producto de la cantidad de cuestionamientos al manejo que le ha dado Benjamín Netanyahu a su labor política desde su condición de primer ministro, y para ocultar su ineficiencia, ocultar la posibilidad de irse del poder y para intentar compactar a los sectores políticos israelíes en su entorno, arrecia de manera abusiva sus bombardeos hacia Hamas. Eso no se justifica, eso no se explica. Aquello de que le dice Benjamín Netanyahu
a Estados Unidos que no va a detener los bombardeos hasta que no limpie la franja de Gaza de los palestinos, nos parece una bravuconada que Estados Unidos, el Departamento de Estado y las Fuerzas de Defensa norteamericanas no se lo permitirían absolutamente a nadie. Sin embargo, a Israel y a Benjamín Netanyahu se lo toleran. Hay que ser coherente, Casablanca. No podemos decir una cosa en la prensa y hacer otra en los hechos. Ustedes o detienen la ayuda militar a Israel hasta que detengan los bombardeos y ponen las cosas claras, manejen un solo discurso, no manejen un discurso para la prensa y en la práctica hagan algo distinto para esa industria armamentista que deja bastante dinero en los Estados Unidos. Así que ser coherentes es necesario. Se hace obligatorio pensar bien que no es justo el sufrimiento de niños y niñas en Franja de Gaza, simple y sencillamente porque a Benjamín Netanyahu y a los cuerpos agresivos, los halcones del gobierno de Israel, sencillamente se les antojó arrasar, desaparecer de la faz de la tierra al pueblo palestino. Total, sus acciones militares no le han permitido recuperar los 2.500 secuestrados que tiene Hamás. La excusa de estos bombardeos es liberar los 2.500 secuestrados israelíes que tiene Hamás. Sin embargo, todavía, a pesar de estos bombardeos, no dan con estos secuestrados, que tampoco se justifican. Sin embargo, estas acciones de alguna manera atrincheran al grupo Hamás y los obligan a tener por lo menos una carta debajo de la manga que obligue a Israel en algún momento a detener estas acciones para evitar que estos mismos bombardeos israelíes asesinen a los secuestrados de Hamás. Es tiempo de pensar más allá de la curva. No lo vea la audiencia de Hechos y Opiniones desde la perspectiva judeocristiana, desde la perspectiva religiosa. Esta no es una lucha del pueblo bueno de Israel y elegido contra un pueblo malo como el palestino. Esta es una lucha de los halcones de Israel, encabezados por los sionistas y por Benjamín Netanyahu, frente a una población muerta de hambre, desesperada, sin salud, que no encuentra forma de poder salir de ese infierno en que han convertido a la Franja de Gaza los bombardeos israelíes. Repito, van 33.000 palestinos asesinados, entre ellos 1.000 niños que le han amputado una o ambas piernas, según Children Salvation, que es una agencia norteamericana que está monitoreando la realidad de los niños. Save All the Children es que se llama la agencia, monitoreando todo este proceso y cómo ha afectado a los niños y niñas palestinos. Mucha gente nuestra entiende que hablar en contra del gobierno israelí y de los halcones que dirigen hoy a Tel Aviv es correrse riesgo frente a estas personas que tienen presencia en todo el mundo. Y yo pienso que no. Yo pienso que es tiempo de decir las cosas como son, que no nos hagamos de la vista gorda frente a estas realidades y entendamos que no solamente debemos vivir del entretenimiento, de las cosas light, de las cosas que nos hacen reír, sino que no debemos olvidar que a 6 meses sigue Israel bombardeando la Franja de Gaza sin ningún tipo de consecuencias y es más, envalentonados para intentar desaparecer un pueblo que merece mejor suerte. Señores, llegamos al final de Hechos y Opiniones. Gracias por estar con nosotros. La semana próxima le esperamos con mucho, mucho más. Muchas gracias.